Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en el Teatro Calderón, en la Seminci de Valladolid, donde estamos hablando con directores y directoras nacionales e internacionales sobre los trabajos que presentan aquí en la Seminci. Termino mis entrevistas de esta edición en Valladolid con Diana Taucedo, que presenta su corto La historia no conoce mi nombre todavía, que es un nombre muy poético que cuando lo vi dije, me interesa, a ver por dónde va esto. ¿Cuál fue el origen de este proyecto, de este corto para ti? Vale, pues a ver, el origen fue que me fui a México, a la península de Yucatán, a hacer una especie de workshop con Apichapón Verasetacul y de repente ahí pues me encuentro una problemática en el territorio que yo ya venía siguiendo desde hacía tiempo y fue casi como una combinación de cosas, ¿no? Quería ir, había el workshop y dije pues me voy directamente a hablar sobre la problemática del Tren Maya. Entonces, trabajando un poquito, investigando sobre la situación que había en ese momento, porque estaban todavía en plena construcción. Yo estuve en el verano de 2024 y era casi en el momento de cierre, pero aún le quedó un año y pico más de construcción. Bueno, no, perdón, en el verano de 2023. Ahora es que el tiempo pasa demasiado rápido. Verano de 2023. Y de repente, pues investigando un poquito más, me di cuenta que no solo la cuestión del territorio, la cuestión del tren, sino también todas las ruinas mayas, pero también el personaje que seleccioné, que también es un chico queer en ese contexto, pues empecé a pensar cuál podía ser el título y esa idea de que la historia, casi con mayúsculas, todavía no conoce mi nombre a nivel de región territorial, pero también individual, creí que era un muy buen título para arrancar este proyecto. De alguna forma, bueno, de alguna forma no, este corto habla del choque entre la naturaleza y el capitalismo, que yo creo que es uno de los grandes temas del momento, cómo tenemos ese mundo salvaje y de repente sentimos como sociedad que tenemos derecho a explotarlo y hacerlo nuestro. Y tenemos un personaje protagonista del que hablabas que se conflictúa con eso. Partiendo del tema, ¿cómo bajas a tierra de lo que quieres hablar en este trabajo? Sí, hay como varias líneas. O sea, primero justamente ese binomio, ¿no? Lucha entre progreso y también preservación, ¿no? En un lugar tan delicado y tan frágil como es la península de Yucatán, no solo por la cantidad de vestigios que tiene, porque es uno de los lugares también del mundo más importantes a nivel de toda bueno, la cultura y la historia del Imperio Maya, pero también al mismo tiempo de este personaje que tiene esos conflictos de los que hablas, pero también a nivel identitarios, de pertenencia, de cómo formar parte también de todo ese progreso sin que todo lo que te rodea, te mantiene, te constituye, se venga abajo, ¿no? Entonces, bueno, para mí hay siempre como una especie de tensión en cómo el cine también puede filmar y ser testimonio de estas luchas que pueden suceder en lo social y cómo una cuestión también eso de ¿cómo decirlo? O sea, cómo representamos, porque para mí también había como algo muy importante en cómo represento, cómo me acerco a esta historia, también desde las herramientas que hoy en día tenemos. Por ejemplo, pues un uso que hago también es de tomar imágenes del Google Earth, pero desde la realidad virtual, que ellos han generado también como todo un mapeo en connivencia o con ayuda también de los propios trabajadores del tren, pero también de ciertas comunidades que les iban dando pues ciertas cámaras para que pudiesen mapear la selva, ¿no? Entonces también como todas estas tecnologías, incluso desde la imagen o desde la representación que yo puedo hacer uso de ellas, también como traerlas un poco al proyecto y también ponerlas en cuestión de alguna manera, ¿no? Pero para mí una de las cosas esenciales de cómo las he bajado a tierra también es encontrar una figura un poco más mítica o una especie de espíritu desde el cual nos viene y al mismo tiempo también accedemos a él para que nos pueda, no sé, dar conocimiento, nos pueda iluminar quizás sobre lo que ahí sucede desde ese otro plano, ¿no? Desde esas otras dimensiones que pueden ser históricas, espirituales, etcétera, y que conecten con el personaje, pero también con el territorio y con el espectador, y que nos hablen y nos digan qué es lo que está sucediendo y qué quizás podemos hacer con todo esto, ¿no? Has utilizado dos palabras que me resultan muy interesantes en el mundo actual, en un 2025 al borde de la histeria, como son progreso y conservador. Que
cómo las dos tienen acepciones buenas y malas y al mismo tiempo están absolutamente retorcidas, porque a veces Sí. se utiliza progresista de forma negativa o conservar de forma también negativa. Esas Mm. ideas también están bueno, en tu discurso y en la película. Sí, completamente, porque, a ver, un lugar, o sea, o para mí un personaje, ¿no? Como es Falú, que él trabaja desde la arquitectura y la arqueología y se ve envuelto en un proyecto tan gigante como es el Tren Maya, como él, con sus dos facetas, intenta pensar, bueno, cómo yo puedo colaborar o puedo preservar todos los vestigios, porque una de las cosas que estuvieron haciendo durante mucho tiempo era desenterrar casi todas las, bueno, cosas diversas que encontraban, porque desde templos hasta restos como más pequeñitos, pero muy valiosos a nivel de cerámicas, vajillas, etcétera, pues como todo eso se podía preservar y a veces la preservación consistía en volver a enterrarlo. O sea, en conservar y en tapar aquello que no se podía tocar, no se podía mover, porque simplemente el hecho de sacarlo a la luz o al oxígeno lo deterioraba enormemente, ¿no? Entonces, para mí también es como estas prácticas de preservación y conservación ante un elemento externo, como es ese progreso, consiste en sacar a la luz, pero en volver a esconder. Entonces, para mí estas dos palabras en muchos momentos tienen como casi esa doble fuerza, ¿no? O tensión, que yo en el caso de lo que me interesa representar también me parecía como muy potente, ¿no? Eres directora, pero tienes una carrera muy larga como montadora. El año pasado hablaba con Fernando Franco y nos contaba que él no le gusta montar sus películas y que no le gusta tener al director en la sala de montaje, que es como que venga al final del día o la directora y lo ven juntos. Tú montas tu propio trabajo. ¿Por qué? No siempre. O sea, sí que me gusta, depende de en qué proyecto. Aquí sí, por ejemplo. Sí, aquí sí, porque sentía que era como un proyecto muy pequeñito, que yo además toda la ideación que había hecho sentía que el montaje en el fondo como forma de escritura también me permitía no solo traer todo aquello que yo había filmado y con las ideas del rodaje o de esa creación inicial, sino que luego también el montaje me permitía resignificar materiales, cambiar el orden y muchas cosas que a veces creo que lo puedo hacer más fácil que un montador. Luego también, o sea, con un montador externo, a veces también es una cuestión de presupuesto, o sea, básica y simple. Pero no siempre he montado yo sola mis cosas porque también yo una cosa que creo mucho, a diferencia de Fernando, es que sí que a mí me gusta estar con el director o la directora en sala. Porque yo siento mucho que montar no es simplemente trabajar con las imágenes, sino que también hay un proceso de diálogo. Y cuando estás con otra persona, para mí ese diálogo constante y de cuestionamiento, etcétera, me permite entender cuáles son las decisiones a la hora de tomar, bueno, ciertas decisiones en montaje, ¿no? O sea, qué corto, qué imagen selecciono, etcétera. Y a veces si estoy yo sola, ese proceso de diálogo no existe, o puede existir internamente en mi cabeza, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces, bueno, yo siento que la sala de montaje para mí es un laboratorio o un espacio donde el poner en común o el conversar es súper importante. Estábamos hablando hace un momento con David Trueba y él decía, lamentaba que hay mucha mística alrededor de la carrera del artista, también en la industria del cine, sobre lo que se hace. Porque muchas veces haces lo que puedes y luego en algún momento de tu carrera haces lo que quieres y esa convivencia no se tiene en cuenta muchas veces. Tú eres al mismo tiempo la directora de La estreno como mi nombre, tienes pendiente de estreno como montadora la nueva película de Luis Miñarro, Emergency Exit, pero es que también hiciste Hierro. ¿Cómo conviven todas esas personas creativas en una? Muy buena pregunta, ni lo sé yo misma. No, a ver, bueno, hay una gran curiosidad en realidad en mí, que creo que generar todos estos proyectos o participar en todos estos proyectos, para mí me permite seguir alimentando esta curiosidad, ¿no?, intrínseca que tengo. Yo desde hace muchos años, cuando empecé a montar, siempre decía, pero ¿en qué consiste, ¿no?, como el lenguaje o la narrativa del cine? Y no tengo respuesta todavía a día de hoy. Y para mí, como trabajar en todas estas propuestas, espacios creativos, formas, gramáticas tan distintas, para mí me permite estar constantemente en esta cuestión de cómo contamos, cómo narramos y en qué consiste en realidad esta gramática del cine, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco esa búsqueda en el fondo, esa cuestión curiosa, me permite estar en cada uno de estos proyectos y también ponerme a mí misma en ciertos espacios de
de novedad y también de riesgo y de tomar decisiones o de explorar cosas que desconozco. Esa curiosidad de la que hablas tiene que ver, por ejemplo, con la decisión de hacer un doctorado, según el perfil de Seminci, no sé, igual has terminado ya, a pesar de tener una carrera tan establecida. Sí, no, de nuevo, también puede ser otra faceta, porque también siento que muchas veces la reflexión, o al menos a mí, me sirve también para acompañar el espacio creativo, ¿no? Creo que toda la parte como más de teoría, de reflexión, de análisis o de conocimiento de otras formas de hablar sobre el cine, también de nuevo expanden como mi forma de entenderlo. Entonces, bueno, aún no lo he terminado, a ver si este próximo año, pero también esa carrera un poco de fondo, ¿no? O creo que como muy poco a poco de estar en contacto con otras disciplinas y con un bagaje teórico o de reflexión, creo que va como sedimentando también poquito a poquito cuál es mi mirada y cuál es mi visión también como creadora a la hora de generar o de hacer cine, ¿no? Diana, un placer y que disfrutes mucho del estreno hoy del cortometraje, que vamos a ver varios trabajos en Seminci esta noche y con ganas ya de ver la peli con Luis también, con Luis Miñarro. Pues Muchas muy gracias. prontito. Gracias a Seguimos vosotros. en quinotico.es, la primera con K, la segunda con C. Hasta pronto.